no está dentro del club. El club es nuestro oasis. Hay 95 apartamentos afectados más las instituciones. En este momento va a haber gente tratando de salir de esa realidad y venirse a esta fantasía de hebraica. Entonces, vamos para que vean. Miren, esta es la sala de juntas. No sé si se ve. Déjame voltear. Volteo la cámara, espérate. Voltéala, sí. Voltéala con los... Exacto. Espérate, no sé. Lo volteé, no sé qué dice aquí. No. Ah, no, aquí, espérate. Exacto. Ahí Okay. estamos. Esta es la sala de junta directiva de hebraica. Acá están las fotos de todos los presidentes que todavía me escriben y nos escribimos y nos dan consejos muy sabios. Aquí voy a ir yo algún momento. Ahí va. Ya ahí tiene puesto. Déjame voltear. Bueno, esta es mi esposa. Saluda, Aya. Hola. Un abrazo. Gracias. Bueno, en la zona administrativa de hebraica. Esta es la zona administrativa. Y vamos saliendo para que vean cómo es el club un poquito. Mira, David, aquí quiero darte mira, Emilio Guerras, aparte también Emilio es gran amigo mío, dice, admirable labor de hebraica, especialmente a mi querido amigo mago David desde Tulane, New Orleans, admirable. Ay, Emilio. Te sigo también en las redes, vale. Tenemos amigos en común, me encanta. Un abrazo, miren, para que vean aquí. Esta es la Junta Directiva Hebraica. Toda esta gente son los que dan el pecho y trabajan en esto para que esto sea posible. Y el señor que está aquí hoy domingo es Carlos Carrera, nuestro Carlos. jefe de compras. Bueno, ¿conseguiste? ¿Está bien? Listo, ya lo van a enviar. ¿Llega hoy? En cualquier momento llega. Gracias, Carlos. Estamos comprando una cosa que nos pidieron de el cónsul de Israel, que tenía una necesidad, y se la estamos resolviendo nosotros también. ¡Qué maravilla! Aquí te vemos en acción, David. Sí, bueno, exacto. ¿Ven cómo es la cosa? Miren, esto es el icono de hebraica. Esta menorá, habla tú, Tamara, cuenta tú. Bueno, la menorá fue una donación de la familia Schlosser Apeloik y sé que significa muchísimo porque cuántos actos se han hecho ahí y representa pues ese pequeño espacio de Israel en Venezuela. Bueno, fíjate, atrás mío, voy a volver a voltear la cámara, espérate, mira. Acá tenemos nuestra pantalla con la bandera de Israel y la bandera de Venezuela. ¡Wow! Ondeada hoy, 5 de julio. Además que no es casualidad que hoy es nuestra independencia. Bueno, acá llegamos al estacionamiento y al centro de acopio. Y aquí ves que tenemos un montacarga esperando porque viene un contenedor de ayuda humanitaria. También estamos colaborando con las instituciones para ser aquí centro de acopio y de distribución de sus ayudas humanitarias, ¿no? Entonces tenemos el montacarga. Y bueno, vamos a ver, déjame voltear esto de nuevo. Disculpen, muy cerca. No, ahí estamos perfecto. Queremos verte, David. Ok, aquí estoy llegando. Aquí está Alejandro Glasserman, que también es muy conocido por todos. Alejandro, gracias. Mira, aquí está Natalie Schlosser. La menorá la diseñó mi papá en memoria de mis abuelos, Elías y Gita Schlosser. Gracias, Natalie. Acá estamos en el centro de acopio. Roberto Cohen, saluda a Tamara. Hola, Tamara, ¿cómo estás? Roberto, gracias por todo lo que están haciendo. Gracias, abrazos. A ustedes por acompañarnos y seguirnos. Aquí estamos. Mi hijo los va a saludar también. Hola. Bueno, acá están las muchachas trabajando aquí en el centro de acopio. Para cocinas y comidas calentitas. Bueno,
Estamos con Tamara Casab. Abrazos, gracias por todo lo que están haciendo. Bueno, y están aquí, ya queda poquitas cosas porque están por llegar. Miren, aquí tienen las medicinas, pero este estacionamiento estaba lleno completo. Y queda agua, estas cestas, medicinas, pañales. Estamos esperando que llegue por estas cesticas, que es una belleza, una iniciativa. Mira, Estos son unos peluches del Hospital de Peluches. Ah, wow, el Hospital de Peluches que está haciendo una labor maravillosa, gracias. Sí, se hicieron estas cestas, se están distribuyendo exclusivamente a niños que están afectados en refugio. Entonces se les hizo con chuches, tipo un mishloach, ¿no? Y se ha ido a repartir en las zonas afectadas de refugio. pero bueno, acá está la gente esperando. Gracias. Acá está la gente esperando que llegue la carga. Vamos entonces por el club un momento David, en lo que estás caminando hacia el club, aquí alguien me está haciendo la pregunta, que obviamente no hablamos de ellos, pero sabemos que San Bernardino, un lugar muy significativo para nosotros, la comunidad, bien lo dijiste, la Unión se encuentra allí, pero hay varios edificios que sufrieron. Hay varios, bueno, por eso te digo que Está el Rita y el Moisés. esos quedaron destruidos y son parte de nuestro censo de apartamentos destruidos. Creo que hay 20 apartamentos destruidos y 80 o 80 y pico, eso cambia todos los días. Y ahorita que hay gente que no ha ido a su apartamento, simplemente me dijeron que en Parque Arauca hay 50 apartamentos afectados, pero no han podido ni subir a ver cómo están. Entonces eso lo dirá la comisión de infraestructura, que ya tienen sus propios apps y sus propias cosas para controlarlo. Pero bueno, mira, vamos a ver el club aquí un momentico. Déjame voltear la cámara. Ahorita la gente comienza a llegar ahorita más tarde, pero bueno, ya se ve más normalidad. Nuestra piscina icónica, vi que se conectó Andy desde Israel. Queremos volver a felicitarlo públicamente por Andy, esa medalla de oro. Tenemos todos estos pasillos que ahorita están con gente simplemente sentada, era gente durmiendo, refugiándose. Bueno, un momento, acá tengo gente que vamos a saludar. Espérate, vamos por aquí. Vamos a ver si vemos. Es que, bueno, ahorita no van a ver los rescatistas ni nada porque salieron, pero vamos a seguir recorriendo. Espérate un segundo. Gracias, David. Gracias por llevarnos y por hacernos presentes desde la distancia en lo que fue nuestra casa, nuestro hogar, nuestro querido Club Hebraica. No, me estás viendo todavía. Aaron Weissman, vicepresidente de Hebraica. Aarón, gracias. Fan número 1. Aquí estamos. Gracias por todo lo que están haciendo. Gracias. Aarón es uno de los héroes anónimos que hizo que el Macabilandia sea un éxito gratis, dirigiendo a todos. ¿Quieren aquí un momento? Hay otra gente que quiere saludar, espera. A ver, ponlos a todos. Un momento, los volteo. Aquí están con Tamara Casab. Saluden y pórtense. Están en vivo. Pórtense bien. Está viendo mucha gente. Gracias a todos. Gracias. Bueno, voy a seguir recorriendo. ¿Nos vas a llevar donde hiciste el refugio para los ancianos? ¿Podemos entrar? Vamos a ver si podemos entrar. Vamos a ver. Bueno, fíjate. Esta es la feria de comida, ¿no? Y aquí, nosotros tenemos muchos programas. Tenemos la edad de oro, donde 75 abuelitos de la comunidad los traemos 3 veces a la semana. Almuerzo, merienda, actividades, tai chi, ejercicio, charlas. Y los traemos al club, hacemos 1000 actividades y tienen su lugar aquí
también para ellos reunirse, que es la edad de oro. Lamentablemente ahorita en esta emergencia, a las dos señoras, la de 99 y la de 98 años, habilitamos aquí esta zona que es mucho más privada y mucho más que allá arriba tenemos lo demás está allá arriba. Entonces tuvimos que habilitar esto. Vamos a entrar ahí déjame ver porque cómo están Con mucha discreción, y pero vamos para que vean, porque esto en verdad es es, es que creo que me parece importante, porque importante. ante La señora, todo, preservar la dignidad de la persona. sí. La señora, imagínate, sobreviviente del Holocausto, tiene 99 años. Y ahorita le tuvimos que poner una roommate de 98. Wow, pero ¿es hombre o mujer? No, mujer. Están descansando las dos. Bueno, me dicen que Están descansando, no pasa bueno, nada. Pero nada más por fuera muéstranos bueno, dónde están. ellos están por aquí. De repente puedes abrir la puerta para que se entienda. Yo los vi ayer, están con su cama, con su enfermera, con todas las atenciones. Con todo, pero Wow. no se puede. No pasa nada, no pasa nada, pero maravilloso el trabajo que han hecho. Te puedo mostrar, vamos a donde están durmiendo los rescatistas, si quieres. Podemos subir arriba y te muestro un poquito más y ya. No sé cómo estás de tiempo. No, vamos bien. Y si quieres, mientras estás caminando, para ir cerrando, pues obviamente el tema de esta entrada diplomática de la Comisión de Israel y esta posible apertura que pudiese generarse de relaciones entre país. Estamos ya hablando a nivel institucional. 100%, ese es nuestro sueño. El viernes hubo un Shabbat en la Asociación Israelita de Venezuela con el Rabino Cohen. Estábamos invitados todos. Vinieron los soldados, vino el embajador, vino el embajador Plasencia, vino el embajador de Italia y fue algo muy, muy, muy bonito. Palabras bonitas de ambos lados. De verdad, muy impresionante. O sea, no te puedo, o sea, ir a una sinagoga y ver a los soldados de Israel ahí rezando era demasiado fuerte y yo no soy religioso. Wow. Y fue muy, muy impresionante. Mira, aquí tenemos, bueno, ya que estamos aquí, déjame mostrarles esto que también, aquí tenemos el centro BriefCon. Y el centro BriefCon, claro. Aquí tenemos exposiciones de arte y etcétera por artistas comunitarios. Y se había hecho esta exposición por el 7 de octubre. Y acá están los artistas que le hicieron y son obras alusivas a los fallecidos, a los soldados del octubre 7, y cada obra tiene un significado y su autor. Ayer estuvo el embajador y el cónsul aquí viendo esto, impresionados también ellos de que hagamos todas estas cosas aquí. Wow. Entonces, este es el centro Brief y seguimos para que vean. Se me pone, estoy segura que tanto como a mí, estoy segura que la gente que lo está viendo en estos momentos en vivo se les pone la piel chinita. El ver que estamos en Hebraica. Tienes saludos de un gran amigo en común, Rafael Aneas. Te mando un abrazo enorme. Acá hay una charla, miren, acá hay una charla de los que van a trabajar en Macabilandia para prepararse para la semana que viene. Todos estos son nuestros muchachos que van los madrijim, acá está Marcos, que también tú lo conoces. Marcos. Wow, Marcos, gracias por todo el trabajo que están haciendo. Vamos a hacerte famoso, Marcos, espérate.
Marco, Aparte, David, un tema importante, el tema de la salud mental y el tema de nuestros niños. Es muy importante ese trabajo que están haciendo. Marco, Gracias. cuéntanos de Macabilandia, de lo que estamos haciendo. Ok, desde la semana pasada estamos atendiendo casi 180 niños de la comunidad, tratando de resguardar justamente ese espacio lejos de las noticias, lejos de los comentarios de los adultos, no excluyéndolos de la realidad porque ellos saben lo que está pasando, pero manejarlos a su nivel. Logramos tener algunos cuentos, incluso se llaman El día que la tierra tembló, para que ellos Wow. lo pudieran entonces interiorizar de otra manera. Se mostraron incluso haciendo juegos que los ayudamos a canalizar para que después todo volviera al orden. Entonces estamos resguardando, como tú bien dices, la parte emocional, su parte mental, un poco alejados de lo abrumados que estamos los adultos, darles sus espacios de seguridad. Qué Y maravilla. estos son los madrijín, ¿cuántos son? Sí, en este momento están saliendo acá cerca de 40 madrijín que estamos recibiendo una charla con especialistas de la SOCNU del manejo emocional que puede durar hasta 4 semanas y tenemos herramientas desde la respiración hasta que nos permite a nosotros estar disponibles para justamente Mira, para esos niños. acá En yo, la medida que nosotros estamos bien, podemos brindarles un Michelle, espacio de bienestar a ellos. vamos a hacer famosa Qué otra amiga importante que labor, Marcos. Gracias por compartirlo con nosotros. acá está Michelle Criboy. Hola, ¿cómo estás? Querida Michelle, abrazos enormes desde aquí. Y si Igualmente. nos puedes contar un poco del trabajo, lo que están haciendo. Esta semana ha sido, bueno, ya 10 días del terremoto. Bueno, nosotros estamos trabajando todo lo que es salud mental en la comunidad. Hemos dividido como en varios focos. Justamente ahorita estamos dando una actividad en los madrijín que va a empezar el campamento para los niños ahorita. Entonces, bueno, también cuidarlos a ellos que estén bien, para que nuestros niños también puedan estar bien. Entonces ahorita justamente estamos haciendo eso. Bueno, tenemos la línea de atención abierta también. Toda la gente que ya está dentro de nuestro programa también ya está súper atendida y bueno, las personas que también están ahorita como más vulnerables se han atendido y ahí estamos. La verdad Qué, que ma- con muchos proyectos en mente también para seguir trabajando. qué maravilla. Hebraica no descansa, la comunidad no descansa y siempre salir adelante y salir y reconstruir, que yo creo que es la parte más importante. Hebraica ha sido para todos un refugio espectacular, de verdad, todo Y, impecable. y Tamara, el papá de Michelle es el doctor Mauricio Criboy, Claro, que es el presidente de Atzalá Venezuela. Él es el que se encarga de salvar las vidas aquí. Tenemos ambulancias, tenemos doctores, eso está todo aquí. O sea, es un equipo gigante. Por eso te digo, yo solo estoy aquí cargando el Mauricio, teléfono. y no podemos dejar atrás a Francis. Francis también estudió Fra- conmigo y sé que está Francis, haciendo una labor increíble. ahora Francis me va a regañar por tu culpa, ¿ves? Seguimos dando el recorrido, pero quiero que veas que esto es todo espontáneo, lo que estamos viendo, no hay nada preparado. Pero vuelvo y repito, yo creo que hablamos mucho de espontaneidad, pero para que la espontaneidad salga a relucir en estos momentos es porque hay preparación. Y yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar, porque siempre nosotros como comunidad, la educación ha sido uno de los valores fundamentales y la educación para estos momentos de crisis. Porque repito, creo que fue por lo cual me motivé a hacer este programa contigo, es el ver el tiempo de respuesta, como tú bien lo dijiste, en una hora ya tenían todo. Entonces, Teníamos todo. entender ese tiempo de respuesta rápido viene de algún lado, no viene porque nos agarró preparados, es Sí, lo que quiero sí, sí, decir. sí, bueno, 100% tenemos nuestros generadores con nuestras plantas con electricidad para 15 días, tenemos agua suficiente, tenemos el Starlink, o sea, es un refugio que a todo el mundo se le ocurrió irse a Hebraica, o sea, no es que somos unos genios, es que la gente también entiende que Hebraica es su primera, se sienten seguros, hay seguridad, es ya natural para la gente eso, ha pasado varias veces, pero esta vez fue demasiado. Tú no Estamos tienes llegando, idea lo que significa este recorrido para mí y para la audiencia. Yo tengo este libro aquí en mis manos, se que lo son los dimos al 50. embajador ayer.
te que voy a son los mandar un video. 50 años de Hebraica, pero Sí, este libro no sustituye el recorrido que estamos realizando hoy contigo. bueno, mira, acá tenemos una cancha de tenis aquí, arriba tenemos más, esta es una cancha de exhibición, acá llegamos al departamento de juventud, em, habilitamos la discoteca que tú dices, como para los rescatistas, compramos literas, neveras, y ya ¿Vamos ya, a poder entrar? sí, yo creo que no están aquí. Estos son los rescatistas que llegaron Rescatistas. con la comisión del rabino Garmón Y y también los Nicole. de muchos, muchos Ok, más. O sea, ok, entonces fíjate que acá tienen su litera, lo que pasa es que wow, están en labor de rescate, pero acá tienen su litera, neveras nuevas, camas, eh, 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 tienen baño privado acá, se habilitó esto volando, arriba tienen una zona para despejarse, wow. y también entonces, esta es la zona donde están viviendo algunos de los rescatistas. Tenemos también en otros salones otra gente durmiendo. Y aquí habilitamos en las canchas de racquetball, se les habilitó primero a los desplazados refugiados que estaban, mira, ahí está, por ahí vienen unas niñitas, ellos están viviendo aquí. Este, Wow. eh, habilitamos un comedor dentro de la cancha de racquetball, se pusieron mesas y ahorita ellos, bueno, tenemos perros, tenemos todo viviendo aquí en Hebraica, escondidito, pero están. Me hablabas ayer que hicimos el recorrido, me enseñaste, porque sí hay daños, obviamente Sí, no claro que hay daños, mira. estructurales, pero me Mira, enseñabas unas grietas, ¿me las puedes mostrar en claro, cámara? te las voy a mostrar aquí por el teléfono, aquí vamos a ver si se puede abrir esta cancha, mira. Wow, ahí se ve. ¿Sí? Y, o sea, son el gimnasio, se le cayeron las paredes, vidrios, tuberías rotas, pero dentro de la magnitud de lo que pasó en la ciudad, los daños nuestros son menores, que son, o sea, son reparables, o sea, mira todas las paredes aquí agrietadas, o sea, esto en verdad no es nada, no es, o sea, nuestros ingenieros van a venir a recorrer todo, pero son así, pues, ellos tienen que analizar, ir viendo qué es lo que pasó. Y Y así como está el club, me imagino que también el colegio debe todo, tener algunos daños. Sé que Talma Cohen está como parte de la comisión, ella es ingeniero, he visto algunos de sus videos donde, está metida en la comisión de ingeniería y en la mesa, porque si alguien sabe de cómo construir aparte, son ellos. Entonces, eh, eh, todo el mundo está poniendo de su parte. Bueno, ahí está, acá, mira, ahí pasó un perrito por ahí, espérate mejor para que veas. Aquí hay otro salón de ping-pong que habilitamos para, para la gente que estaba allá, los movimos hacia este lado del club para poder tener un poquito de normalidad. Ya la mayoría de la gente las hemos ubicado en el Beitabot, en edificios, en casas, pero mira que todavía que hay gente, mira, se la están viviendo, sí. wow, o sea que Este, todavía al día de hoy tienen gente que sí, está viviendo estamos, en Hebraica. sí, sí. Pero bueno, hemos logrado como un espacio de normalidad hacia abajo del club para que la gente pueda, como dijo Marcos, salir de esta y los niños y todo nadie ve esta parte sino nosotros, pues ese es ese es básicamente lo que está pasando aquí en Hebraica, como te digo,
Lo más grave son lo que no estamos viendo, que son los 95 o 100 o no sé cuántos apartamentos que, que están afectados, porque también tu apartamento puede estar perfecto, pero si el edificio está inhabitable, te fregaste. O al revés también, el apartamento puede estar destruido, pero si el edificio estructuralmente se encuentra bien, el apartamento es recuperable, ¿correcto? Correcto. Todavía no tenemos esa parte, es la comisión de reconstrucción la que va a hacer eso muy detalladamente, con ingenieros muy calificados y, y con mucha supervisión para entender, pero definitivamente ya los videos y las fotos que yo he visto de los apartamentos, o sea, yo no soy ingeniero y te digo que no son recuperables. O sea, entiendo que muchos en los 19 o 20 apartamentos son de edificios que se destruyeron y en los 80 son cosas que ahí sí hay que analizar qué es una pared o qué es ya irrecuperable o qué es lo que pasa en cada uno, que eso es la labor de esa comisión, pero los daños son muchos y las instituciones también sufrieron. Dime. Bueno, vamos a mostrarles el Ávila, pues, para que se Ay, recuerden. nuestro Ávila. La gente me pregunta, ¿por qué todo venezolano tiene que tener la vista al Ávila? ¿Qué significa el Ávila para nosotros? El Ávila es libertad, es paz. Ahí estamos, esto es un oasis lo que tenemos aquí. Wow, wow. Gracias, David, gracias. Bueno, yo, David, quiero que me digas, porque empezamos el programa diciendo cómo antes de cumplirse la hora de lo acontecido, tú ya habías recibido llamadas y te preguntaban cómo puedo ayudar. Yo quiero hoy que nos digas lo que te estamos viendo en vivo, los que te verán al finalizar el live, porque lo voy a postear en mi cuenta, cómo podemos ayudar. bueno, en verdad necesitamos recursos porque esto no es normal y yo creo que la mejor manera es con Friends of Yahad, que son directamente nuestros aliados en Estados Unidos y ellos nos dirigen todo la ayuda que ellos puedan hacia nosotros. O sea, yo creo que por ahí es la vía más oficial para ayudarnos y que nosotros ayudemos. Sé que también están habilitadas otras fuentes de ayuda. Habíamos hablado de Keren Ayesot, habíamos hablado también de Witso. ¿Están recibiendo ayuda también directamente de Bueno, ellos? eso se encarga ya no tengo los detalles, sé que Ok. todo el mundo ha Jewish llamado, Federation. o sea, todo el mundo ha llamado y están en contacto con mi hermano, con Isaac y con los demás directivos. Estuvo la gente de la Joint, de la JDC aquí en Caracas con nosotros, viendo los daños, viendo la comunidad. Estamos en contacto con todos y ahorita hay más llamadas, pero la situación es compleja. O sea, aquí se ve todo muy bonito, pero el problema no es en Hebraica exactamente. El problema son para las 90 familias y todas las instituciones que quedaron afectadas. O sea, el Beit Avot está a full capacidad con gente ahí durmiendo cuando no estaban durmiendo ahí. Tenemos gente en hoteles, tenemos gente en casas de familias. O sea, es una situación compleja que requiere de muchos fondos económicos para poder sobrellevar esto. Invito a todas las personas a colaborar. Voy a poner el link del GoFundMe de Yad Keilot para que los fondos lleguen directamente a nuestra comunidad. Sé que están en buenas manos y sé que el dinero va a llegar a donde tiene que llegar. Eso es muy importante. También quiero invitar a las promociones. Aquí tengo mi otro libro. Esta es mi Biblia, nuestro querido colegio, que hoy en día es vecino de Hebraica. Antes estábamos en San Bernardino. No sé qué le pasó al colegio de San Bernardino. ¿Tienes alguna noticia? Todas las instituciones tienen algún tipo de daño. O sea, hasta en el Shabbat que estuvimos en la TIDE en
en Altamira, en Los Palos Grandes, tienen daños ellos ahí. No tengo mayor detalle porque no soy parte de la comisión de Entiendo. infraestructura, pero hay daños. Sé que la Unión Rita se le explotaron columnas, las escaleras laterales, o sea, hay daños en todas partes. Pero lo que más preocupa ahorita son las familias que están pasándola mal. Eso es la mayor preocupación que tenemos, de verdad. Nosotros como promoción, quiero invitar a las promociones que me escuchan del Colegio Moral y Luces Herzl Bialik, también a hacer o a evaluar si hay algún daño con algún miembro Bueno, de su promoción y poder hacer una donación familiar. Yo entiendo que todo el mundo se ha puesto a la orden y se ha portado a la altura, pero la necesidad es grande. Lo que les puedo decir es que está... un momento, que aquí alguien quiere saludar también, no sé, quiere salir. Vamos a ponerlo. A ver quién. Vamos a ver. No, ya Roberto salió. Ahorita está aquí Baruch. Ah, mira, Baruch. Aquí tenemos a Baruch. Gracias. Gracias por todo lo que hacen. Cuéntanos. Hola, Tamara. Y aprovechemos que aquí está Sofía de Cadena para que nos cuente qué ha pasado. Bueno, ahorita ya el grupo de rescatistas de Cadena se fue de Venezuela porque la fase de rescate como tal se culminó y estamos entrando en una segunda fase que estamos evaluando las necesidades de los refugios, a ver qué necesidades están siendo cubiertas y cuáles no, y en qué gap puede entrar Cadena para atender los huecos donde no están siendo atendidos, y evaluando también una tercera fase a largo plazo para poder apoyar en el tema del refugio y protección que van a ser refugios como mucho más sólidos de lo que podemos estar viendo ahorita, que son carpas y cosas como que muy temporales, para tratar de ejecutar un proyecto a largo plazo con refugios mucho más sólidos, porque esto va a ser una crisis que va a durar un buen tiempo. Entonces, bueno, creemos que por ahí van a ir los... Y bueno, se me olvidó decirles que Roberto Cohen también es el tesorero de Hebraica, encargado aquí de cuidar las platas. Gracias, Roberto. Gracias. Aquí estamos trabajando todos por el mismo labor. Ha sido... Y Baruch que tiene aquí a su madre y a su hermana, por favor. Baruch aquí está, parado sin que hacer te quieren nada. ver. Baruch está viendo a los demás trabajar. En verdad, todo el mundo. O sea, se nos fue la voz. Sí, ya, porque volvimos. David, te quiero hacer una pregunta. Dime. Si dentro de 20 años alguien recordara lo que pasó en Venezuela, este fatídico 24 de junio, y la labor que hicieron ustedes, ¿qué te gustaría que dijera de cómo la comunidad de Venezuela respondió? Bueno, no sé de verdad. Yo creo que siempre hemos respondido como ha tenido que hacerse. O sea, nunca vas a oír que la comunidad judía, o sea, lo ha hecho mal, pero es gracias a todas las comunidades y a todos los amigos que nos ayudan a hacerlo bien. O sea, la gran cantidad de llamadas de comunidades de otros países, de Brasil, de México. O sea, yo no quiero, es que peco por no nombrar a tanta gente, pero es que inmediatamente te digo, al otro día, 350 colchones, 1000 cobijas, 1000 almohadas. O sea, no tengo que llamar. O sea, no hay que llamar. Ellos llaman, la gente nos llama, mira, tengo 350 colchones, tengo 1000 almohadas, tengo 1000 cobijas, lo que necesiten. O sea, nadie, y de las demás comunidades del mundo que no se comunican conmigo directamente, algunos sí, algunos no, todos los venezolanos que eran miembros de la comunidad de afuera están viviendo esto preocupados como si estuvieran aquí, incluida tú. Amén. David, te quiero leer algunos de los comentarios de las personas que han estado contigo hoy. Solo lee los buenos, por favor. Comentarios de aliento. Bueno, tenemos aquí Benjamín, a mi querido Benjamín, que para mí ya es familia. Benjamín Schomstein. Am Echad.
somos un solo pueblo, unidos siempre. Richard Toledano, un mensaje muy lindo. Muchas gracias por el liderazgo de Hebraica y el resto de los dirigentes comunitarios por su rápida actuación ante esta tragedia. Seguimos teniendo la mejor comunidad del mundo. A mí se me salen las lágrimas. Excelente entrevista, dice Alberto por aquí. Melita, yo con mis ojos aguados, con ganas de estar allí ayudando. Cecil, Baruch, siempre bien verlo activo, ayudando en Hebraica. Sigo por aquí leyendo. Bravo, bravo David, Cola Cabot, como dice el himno de nuestro colegio. Adelante, marchemos unidos. Wow. Sigo por aquí, bueno, aquí Steven, tu primo, ¿ah? Tenía que Ese no lo unirse leas. Steven y Joe, que siempre están aquí. Bueno, aquí ven la labor de sus primos en binomio, el binomio al cuadrado que está aquí dirigiendo en estos momentos la comunidad de la mano de Isaac Benjamín. Adriana Coriat, gracias por este programa. Tenemos nuestro corazón con nuestra comunidad en Venezuela. Sulamita Leching, mucho mérito a David Mishkin y a su equipo por su enorme labor. Cola Cabot. Sigo leyendo. Mary Chocrón, aplausos de pie, no hay palabras. Isaac Gelman, Cola Cabota David y a todo su equipo. Rita, una comunidad única. Gracias, Rita. Britty Belferman, qué increíble todo lo que están haciendo y cuánta ayuda están dando. Cola Cabot. Gilda Schlesinger, orgullosa de pertenecer. Rita, nuevamente, impresionante. Felicitaciones, David. Cola Cabot. Sandra Kaplan, extraño Hebraica. Todos extrañamos Hebraica. Sigo leyendo por aquí. El gran Marcos, Natalie Schlosser, quien nos había ya dado pues la reseña de la menorá. Rafael Aneas, a quien ya saludé, gran amigo tuyo. Cam Latis, bravo David y a todo su equipo. George Dieman te saluda. Karen Seituni, increíble la organización y el trabajo en equipo. Nelson Cohen, qué buen trabajo David. Jackie Sarshalom, excelente trabajo. Analito Ledano, gracias por todo, la mejor comunidad. Clement William Cohen Abadí, bravo David, superaste lo esperado. Eso no sé cómo tomarlo, Billy. Aquí sigo con mensajes, excelente entrevista desde la distancia, agradecida con Hebraica y con sus colaboradores, Janet Sánchez. Por aquí, Ethel Milgram, admirable trabajo y dedicación. Emilio Guerras ya leí su mensaje, gracias Te voy a Emilio por escribir. estar. Vi los videos de las entregas de las comidas, Sandra Kaplan, igual los vamos a colocar por aquí. Sigo Debbie Batesman, qué ganas de estar allí ayudando, todos queremos estar ahí ayudando. Cola Cabot, sigo por aquí leyendo, voy para atrás, somos la mejor comunidad del mundo, sigo por aquí, espérate, se me frizó, aquí está. Alberto Strulovic, excelente entrevista David y equipo, gracias por la dedicación, se agradece. Y por aquí dice Raquel Porta, hay que agradecerle a Yalet por darle el mando yo a David siempre. De tu esposa, tu querida esposa, qué bonito mensaje. Dice, todos somos buenos, dice por aquí, sigo leyendo. Pueden seguir haciendo noticias semanales para ver cómo sigue la situación. Gracias por todo su apoyo, Catherine. Bueno, por supuesto, si David me lo permite, nos podemos volver a conectar con muchísimo gusto y seguir informando. Yo te mando lo que tenga, te agradezco, Tamara, de verdad. Agradezco a todos los comentarios, agradezco, entiendan que si no mencioné a Ana, es que hay demasiada gente que tengo que agradecer y no quiero pecar y dejar de ofender. Pero aquí tengo G.K. Mishkin, el mejor. No podía dejar de nombrarla. También mi hija se ha matado ahí en el centro de acopio con todas las niñas. O sea, eso es algo de verdad impresionante. Lo que yo he visto de la comunidad, de todo el mundo,
dedicados hasta medianoche ahí, los jóvenes, todos dedicados en qué ayudo, en qué hacemos, o sea, organizados, una belleza. No tengo palabras es que hay que vivir lo que uno está viendo aquí, pero también las historias que he visto y los cuentos que me han contado. O sea, el otro día yo estaba caminando yo por el club y se me acercó una señora, me abrazó llorando, me dijo: mi mamá de 102 años durmió aquí en el club 2 noches, no tengo palabras para agradecerles, ahora tienen esta Macabilandia gratis, están mis nietos, o sea, con lágrimas en los ojos. O sea, yo te digo que el David normal no estaba acostumbrado a esto, y he aprendido ahorita una fase de David de esto, que es duro porque hay mucha necesidad, hay que oír a la gente, hay que buscarle soluciones. Todo el mundo escribe por un problema. No duermo. ¿Oíste? Amén, David, amén. Dios, repito, Hashem te puso ahí por algo y estás haciendo una labor extraordinaria tú junto a los 3 mosqueteros. Por favor, Y vamos a recalcarlo, porque si no, después me va a salir un regaño. Y además, junto a ese admirable equipo que te acompaña de la comunidad, los que no son de la comunidad, y como bien tú lo dijiste, Hebraica es un lugar que en estos momentos está abierto para prestar ayuda a todo el que la solicite. Eso lo has recalcado desde el inicio del programa y quiero cerrar diciéndolo, donde nosotros estamos para ayudar no solamente a los de nuestra comunidad, sino ayudar al país de los brazos abiertos, al país que nos abrió las puertas, al país donde vinieron y llegaron tus abuelos, llegaron mis padres, llegaron los abuelos y los padres de tantos correligionarios de la comunidad, donde llegaron sin nada y llegaron de una destrucción, donde les quitaron casa, les quitaron todo, dignidad, todo, y Venezuela abrió las puertas para nosotros, y en estos momentos es nuestra obligación moral de darle y tenderle una mano a nuestro querido país Venezuela. Bueno, o sea, te ratifico nuevamente, el centro de acopio no es para la comunidad, o sea, es para el país. O sea, no es un centro de acopio comunitario. Eso está en coordinación para mandar a todas partes. Eso para aclararlo. Y sí, de verdad, muchas gracias a todos. Yo sigo y cualquier información te la hago llegar, pero sí estoy agradecido. Nos sentimos afortunados y de verdad creo que vienen tiempos mejores. La emoción de tener la delegación de Israel aquí no es normal, y esperamos, de verdad yo espero que vengan tiempos mejores para todos y que todos los de la comunidad se devuelvan, porque tenemos espacio, hay oportunidades y el club está para todos, siempre. Es la casa grande de la comunidad. Aquí viene todo el mundo, todos están bienvenidos. Gracias, David. Gracias por este espacio. No, gracias a ti. Ayudemos de la manera que se pueda a la comunidad, donemos, voy a poner el GoFundMe en este momento, y gracias por hacer esta conexión con nosotros y por hacer este recorrido, repito, como tú lo dijiste, a nuestra casa hebraica. Gracias de verdad, saludos a todos. Un abrazo. Bye. Feliz domingo. Chao.